¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasaría si el propio Estado mexicano incumpliera una ley que él mismo promulgó? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Y no hablo de un error administrativo, me refiero a un incumplimiento estructural sostenido durante años que afecta a generaciones enteras y que vulnera el derecho humano fundamental de la educación. De eso hablaremos el día de hoy, pues precisamente eso ocurre cada vez que el presupuesto nacional destina menos del 8% del Producto Interno Bruto a la educación pública, tal y como se aprobó otra vez en el presupuesto de egresos para 2026. Así que quiero hablarte de ese incumplimiento, de su origen, de su fondo legal y de sus consecuencias. Vamos a analizar por qué se reformó la Ley General de Educación para fijar ese porcentaje, cuándo se hizo, en qué momento México estuvo más cerca de cumplirlo y por qué no hacerlo representa una violación constitucional. También revisaremos qué recursos legales podrían interponerse y cómo las recientes reformas a la ley de amparo debilitan la defensa ciudadana, y finalmente compartiré contigo una crítica jurídica al sistema que permite que esta omisión persista sin consecuencias. La intención hoy no es solo información, quiero que reflexiones porque como empresario, estudiante, administrador, abogado, contador o emprendedor, eres parte activa del sistema que depende del conocimiento, la formación y la educación. Si la educación se debilita, el futuro económico y jurídico del país se tambalea contigo. Empecemos por decir que el artículo 25 de la Ley General de Educación, en su fracción cuarta, establece una disposición tajante. El monto anual que el Estado destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor al 8% del Producto Interno Bruto, destinando al menos el 1% del PIB al gasto en investigación científica y desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior. Como ves, la redacción no deja espacio a la interpretación. No dice deberá procurar ni dice podrá alcanzar. Dice no podrá ser menor, lo que en técnica legislativa implica un mandato imperativo, no una recomendación. Este texto fue incorporado mediante la reforma publicada el 19 de mayo del 2019 en el Diario Oficial de la Federación, cuando el Congreso modificó la Ley General de Educación para alinearla al nuevo marco constitucional derivado de la reforma educativa de 2019, promovida en aquel entonces por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Congreso de la Unión con amplio consenso. El propósito de esa modificación fue claro: dar un blindaje financiero al derecho a la educación. Hasta ese momento, la ley no contenía un parámetro cuantitativo, lo que dejaba al arbitrio político de cada sexenio la asignación presupuestal. Se buscaba evitar que la educación continuara siendo la variable de ajuste de cada paquete económico. En los debates parlamentarios de la Cámara de Diputados, la entonces presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal, sostuvo que la educación no puede seguir dependiendo de la voluntad política, sino de un compromiso jurídico con el futuro del país. Así, el objetivo de fijar el 8% del PIB destinado a educación surgió de recomendaciones internacionales. La UNESCO y la OCDE han establecido que para alcanzar estándares de cobertura y calidad educativa, los países en desarrollo deben invertir entre el 6 y el 8% del PIB. En América Latina, Chile y Costa Rica fueron ejemplos de referencia. Ambos superaron el 7% del PIB en inversión educativa, logrando avances notables en alfabetización, tecnología y productividad. México, en cambio, se ha mantenido entre el 3.5 y el 4%, incluso en sus mejores años. La reforma de 2019 fue una respuesta jurídica a un déficit histórico. Sin embargo, 6 años después, el incumplimiento es evidente. El presupuesto de egresos de la Federación para 2026 asigna a educación apenas el 3.11 del PIB real de 2024, lo que representa una violación directa no solo a la ley secundaria, sino al espíritu del artículo 3 de la Constitución, que consagra la educación como un derecho humano y un deber del Estado. La pregunta es inevitable: ¿es ilegal entonces el presupuesto de egresos en materia de asignación educativa al destinar menos de lo que ordena la Ley General de Educación? Si eres abogado, sabes que cuando una ley manda algo con carácter imperativo, su incumplimiento genera responsabilidad jurídica. Si eres contador o empresario, entiendes que cuando un presupuesto se aprueba fuera de los límites legales, hay un acto irregular. Y si eres emprendedor, sabes que sin educación, el ecosistema económico deja de crecer. La respuesta jurídica es sí, técnicamente sí lo es. El presupuesto aprobado cada año por el Congreso de la Unión al destinar menos del 8% del PIB contradice lo dispuesto en la fracción cuarta del artículo 25 de la Ley General de Educación, lo que constituye una violación legal objetiva. Sin embargo, en la práctica no ha existido una consecuencia directa porque el presupuesto es un acto político de carácter general, respaldado por la facultad exclusiva del Congreso previsto en el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución, que establece que corresponde a la Cámara de Diputados aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación.
Entonces, la asignación presupuestal en materia de educación, al ser menor al 8%, nos muestra un vacío constitucional. Aunque la ley general ordena un monto mínimo, el presupuesto anual se aprueba mediante un proceso soberano y no existe un mecanismo directo de control previo que lo obligue a cumplir con ese porcentaje. Es decir, la norma tiene fuerza moral y jurídica, pero carece de ejecutabilidad práctica mientras nadie la impugne. En otras palabras, tenemos una ley que ordena algo, pero un Congreso que actúa como si esa ley no existiera. Y como ningún ciudadano, institución o asociación ha logrado demostrar un interés jurídico directo o un perjuicio cuantificable, el incumplimiento pasa cada año sin consecuencias. Así que detente un momento a reflexionar sobre esto. Si la Ley General de Educación obliga a destinar mínimo el 8% del PIB a la educación, ¿alguna vez México ha cumplido realmente esa meta? La respuesta es no. Desde la promulgación de la primera Ley General de Educación de 1993, pasando por su reforma integral en 2019, el Estado mexicano nunca ha alcanzado el porcentaje del 8%. El año en que más presupuesto se asignó a educación fue 2015, cuando el gasto educativo total, considerando federación, estados y municipios, representó el 4.2% del PIB, según cifras oficiales del Centro de Investigación Económica y Presupuestario, CIEP, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A partir de 2008, ese porcentaje comenzó a disminuir y hoy, a pesar de que la ley reformada impone una obligación expresa, nos encontramos con un 3.11% del PIB. Una cifra que no solo incumple la norma, sino que además se aleja del promedio regional de América Latina, donde países como Argentina, Brasil, Chile invierten entre el 5.5 y el 7.3. Entonces, ¿por qué se reformó la Ley General de Educación para establecer el 8%? La intención de establecer ese porcentaje en la ley era crear un blindaje financiero que impidiera que la educación siguiera sujeta a los vaivenes políticos o económicos. Se trató de una respuesta jurídica al subfinanciamiento histórico que limitaba la cobertura y la calidad educativa. Los legisladores pretendieron que la norma tuviera carácter vinculante, es decir, que generara una obligación medible, cuantificable y exigible. Sin embargo, el diseño normativo no contempló un mecanismo de sanción o control directo para el caso de incumplimiento. De ahí que el mandato legal, aunque contundente en su redacción, se haya vuelto prácticamente una poesía en la práctica. Y aquí surge una cuestión central. ¿Es posible impugnar el presupuesto de egresos de la Federación por violar el artículo 25 de la Ley General de Educación? En teoría te digo que sí. En la práctica es muy complicado. El presupuesto anual, como dijimos, es un acto político del Congreso de la Unión y de acuerdo con el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución, corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados. Por esa razón, se considera un acto soberano y su contenido no puede ser revisado ordinariamente por el Poder Judicial, salvo que se demuestre una violación directa a derechos fundamentales o al principio de legalidad presupuestaria. Sin embargo, hay una vía teórica que podría explorarse para impugnar el presupuesto de egresos en materia de asignación educativa: el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 103 y en el artículo 107 de la Constitución y los artículos 5, 107 y 108 de la Ley de Amparo. En este escenario, el promovente tendría que acreditar un interés legítimo y una afectación concreta, lo cual es el obstáculo principal para que prosperen este tipo de acciones. Piénsalo de esta manera: de conformidad con las reformas a la Ley de Amparo, para que un juez federal admita uno, se debe demostrar que la omisión presupuestal afecta directamente tus derechos. Pero ¿cómo cuantificar este daño si el presupuesto es una decisión macroeconómica y general? Ahí entra en juego el principio de relatividad del amparo, previsto en el artículo 76 de esta ley, que establece que las consecuencias solo protegerán a quien lo solicite, sin efectos generales. Por lo tanto, aunque un ciudadano alegue que el gasto educativo insuficiente afecta su derecho a la educación, no podría probar un daño individualizable, y sin daño no hay reparación posible. Entonces, las recientes reformas a la Ley de Amparo nos dejan en estado de indefensión frente a este incumplimiento de asignación del 8% del PIB a la educación. La respuesta lamentablemente es afirmativa. Las reformas de octubre de 2025 a la Ley de Amparo limitan la posibilidad de conceder efectos generales a las sentencias, reducen el margen de interpretación judicial y refuerzan el principio de relatividad. En la práctica, esto significa que aun cuando un juez reconociera que el presupuesto educativo viola la Ley General de Educación, su resolución beneficiaría únicamente al promovente, sin obligar al Estado a modificar su conducta general. En otras palabras, el nuevo marco del amparo restringe la defensa colectiva de los derechos humanos cuando la afectación proviene de políticas públicas generales. Esto coloca a la sociedad en un estado de indefensión jurídica frente a decisiones presupuestales que contradicen la ley. Ahora, esto no es reciente ni atribuible al nuevo Poder Judicial, así que preguntémonos, ¿y se ha presentado alguna vez un amparo en esta materia? Sí, aunque sin éxito. En 2020, diversos colectivos ciudadanos y organizaciones
organizaciones de la sociedad civil promovieron juicios de amparo contra el presupuesto federal por considerar que violaba el artículo 25 de la Ley General de Educación. Sin embargo, los tribunales federales, particularmente el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, declararon improcedentes las demandas por falta de interés jurídico, bajo el argumento de que el presupuesto no afecta de manera directa e individual a los promoventes. Este precedente marcó el fin de los intentos formales por impugnar el presupuesto educativo en sede judicial. Desde entonces, la omisión ha permanecido impune, amparada en la imposibilidad procesal de individualizar el daño, pero jurídicamente la ilicitud subsiste. El incumplimiento de un mandato expreso contenido en una ley federal es una violación al principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la Constitución, que obliga a todas las autoridades, sin excepción, a ajustar su actuación a la Constitución y a las leyes que de ella emanen. Por tanto, aunque el presupuesto sea un acto soberano, es un acto nuevo, posterior a la ley ya existente, y ningún órgano del Estado puede situarse por encima de la ley. Por lo que llegamos al punto crucial de este tema. ¿Qué revela todo este entramado normativo? Revela una contradicción estructural entre el discurso jurídico y la práctica política. Vivimos en un país donde las leyes se redactan con aspiraciones de justicia, pero se ejecutan con criterios diferentes. La Ley General de Educación ordena destinar el 8% del PIB, pero el Estado actúa como si esa disposición fuera una sugerencia decorativa. Esta incongruencia no es un simple error técnico, es una falla del sistema de control constitucional. El Poder Legislativo dicta un mandato imperativo, el Ejecutivo Federal lo ignora al proyectar su presupuesto y el Judicial se declara incompetente para revisar su omisión. Desde la perspectiva del derecho constitucional contemporáneo, esto representa una violación al principio de legalidad presupuestaria, que exige que el gasto público se ejerza dentro de los límites y condiciones establecidos por la ley. Esta práctica ha generado lo que algunos juristas llaman desacato estructural, una forma de incumplimiento que no proviene de la voluntad individual de un funcionario, sino de una decisión política repetida por todo un aparato estatal. Y cuando el desacato se vuelve costumbre, la legalidad se convierte en ficción. Tú que diriges una empresa o asesoras una corporación, sabes que la educación no es un gasto, es el cimiento de la mano de la obra calificada, de la innovación, de la competitividad fiscal y de la estabilidad social. Cada punto porcentual que se le resta a la educación, se le resta también al conocimiento económico, a la capacidad de exportar, al talento humano que sostiene las industrias. Los países que hoy lideran los índices de desarrollo humano no son los más ricos en recursos naturales, sino los más ricos en conocimiento. Corea del Sur, con un PIB per cápita inferior al de México, en la década de los 70 decidió invertir más del 7% de su Producto Interno en educación durante 20 años consecutivos. Hoy es una potencia tecnológica y económica. México, en cambio, ha preferido mirar hacia otro lado, aplazando una deuda que no solo es educativa, sino moral y constitucional. El tema de hoy es una crítica jurídica al sistema, no como observador, sino como ciudadano consciente. El problema no está en las normas, sino en el vacío de exigibilidad. Tenemos leyes bien redactadas, principios constitucionales impecables y un andamiaje jurídico que en teoría protege los derechos humanos, pero carecemos de mecanismos efectivos de sanción cuando el Estado es quien incumple. La educación, como lo consagra el artículo 3 constitucional, no es una dádiva, es un derecho humano y un deber indeclinable del Estado. Y cuando ese deber se incumple, no solo se vulnera una norma, se vulnera el pacto social. Un país que incumple su ley más noble, aquella que garantiza la educación de su pueblo, está quebrantando los cimientos mismos de la legitimidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en múltiples criterios que los derechos sociales como la educación, la salud o la vivienda imponen obligaciones positivas al Estado, es decir, mandatos de acción y no solo de abstención. Por tanto, no cumplir con la inversión mínima constituye una violación omisiva del deber constitucional, un acto contrario al principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo 1 de la Constitución y en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Porque un país que ahorra en educación termina pagando en desigualdad, violencia y atraso. Soy Quetzalcóatl López, te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Esta fue mi reflexión sobre la deuda constitucional que México tiene con la educación. Si te interesa el análisis jurídico, te invito a suscribirte a nuestro canal, compartir este video usando WhatsApp o Telegram y seguirme en nuestras redes: Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok y X como @quetzalopez y @fiatlegal.